El día de ayer estaba compartiéndote un poco sobre lo que dice Santiago 1, en los versículos 2 al 4, sobre las pruebas y cómo es que esto causa que nuestra fe crezca, que nuestra fe aumente y que nuestra constancia en la vida cause que podamos avanzar hacia lo que Dios nos ha puesto y lo que Dios nos ha dado por hacer, el propósito de Dios. Y yo quiero compartirte el versículo que sigue, que es el versículo 5 de Santiago 1, que dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. La sabiduría es conocimiento en acción, porque no es lo mismo la inteligencia que la sabiduría. Puedes ser muy inteligente, puedes tener muchos conocimientos, pero no ser sabio. ¿Por qué? Porque no usas esos conocimientos, no usas esa inteligencia para hacer algo, para llevarla a la práctica. Entonces lo que aquí está diciendo Santiago es: si necesitas sabiduría, si necesitas saber cómo llevar a la práctica los conocimientos, puedes saber cómo hacer algo, pero en realidad no hacerlo. El punto de la sabiduría es que puedas hacer algo con lo que sabes. Si necesitas poder llevar a la práctica tu amor, tu fe, tu dominio propio, tu paciencia en medio de estos momentos, tu confianza, necesitas pedírselo a Dios. Y me encanta porque dice Santiago: pídansela a nuestro generoso Dios. Debemos de confiar que nuestro Dios es generoso, que nuestro Dios no solamente nos pide, ¿sí? Porque muchas veces nos acercamos a Dios pensando que nos pide y que nos pide y que nos prohíbe hacer cosas y que quiere que hagamos ciertas cosas. Pero en sí debemos de entender que tú y yo nos acercamos a Dios en primer lugar porque Dios es un Dios generoso. Y podemos saber que Dios es un Dios generoso porque Dios dio. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entendemos con esto que Dios es un Dios que da, es un Dios generoso, es un Dios que no se detiene para darnos lo que necesitamos, lo que le pedimos. Entonces, cuando tú y yo necesitamos sabiduría, cuando en medio de estos tiempos complicados necesitamos entender y necesitamos saber qué hacer, tomar decisiones sabias, tal vez necesitas tomar decisiones respecto a tu economía, a cómo llevar las finanzas en tu casa. A lo mejor en tu trabajo pues no te están pagando lo suficiente o no estás trabajando y necesitas tomar decisiones sabias. Pídele a Dios la sabiduría para que puedas tomar las decisiones sabias. Tal vez necesitas saber cómo amar más a tu esposo, a tu esposa, ahora que están juntos, que están viéndose todo el tiempo, o a tus hijos que estás viéndolos todo el tiempo, que necesitas educarlos, o tal vez necesitas tomar alguna decisión sobre si salir, sobre viajar o hacer algo que no sabes si es lo correcto o no, y no sabes a quién preguntarle. Pídele a Dios, pregúntale a Dios, acércate a Dios. Y me encanta porque dice: Él se la dará. Y dice: no los reprenderá por pedirla. A Dios no le molesta que le pidamos. A Dios no le molesta que nos acerquemos a Él con dudas, con preguntas. A Él le encanta contestar nuestras dudas, contestar nuestras preguntas. Él quiere escucharnos, Él quiere hablar con nosotros, quiere que le hablemos y quiere que a través de la comunión y de la comunicación que nos ha abierto Cristo a través de su sacrificio, podamos recibir esa sabiduría. Acércate a Dios, no tengas temor, no tengas vergüenza, porque al final de cuentas nuestro Dios es un Dios de amor, es un Padre amoroso que te va a aceptar, que te va a recibir, que te va a escuchar y sobre todo te va a contestar y te va a dar lo que necesitas. Acércate a Dios. Dios te bendiga.